Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Un programa de análisis, de informaciones, de comentarios, de entrevistas. Y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que tendremos en esta noche. El programa Hablan los Educadores, que se transmite de lunes a viernes por el Canal del Sol en su nueva visión. De 7 a 8 de la noche estamos aquí, de manera que como cada viernes nos acompaña nuestro componente, el profesor José Luis García. Buenas noches, profesor. Y mi amigo Claudio Brazován. Buenas noches. Gracias, Franklin. Sí. Me gustó esa palabra que usted dijo, que es una línea de comunicación. Eso me hace a mí recordar nuevamente que este programa es socioformativo. Así es, profesor. Esto es un asunto de que estamos creciendo juntos y por primera vez en la televisión dominicana podemos tener una comunidad de aprendizaje abierto en donde todos aprendemos. Y Hablan los Educadores está sobre el tapete en la innovación y la actualización curricular y cómo va la educación en República Dominicana y hasta a nivel del mundo. Sí, sí quieren saber, sí. Bien, aprovechar la oportunidad para saludar a todo el Magisterio Nacional y de manera muy particular a aquellos que como cada día están con nosotros sintonizados y de manera muy particular recordar que Hablan los Educadores como decíamos nosotros unos días atrás, que lo más lejos que está un docente o cualquier persona en el sentido directamente del magisterio es a una llamada telefónica. También tenemos nuestra línea desde aquí para que puedan conectarse y satisfacer sus necesidades informativas. De manera, profesor, que hoy estamos en víspera, celebramos ayer, ya estamos en el mes, hace unos días que estamos en el mes de la patria, celebrando la dominicanidad, profesor. Y entonces estamos ya en el día de ayer, 25 de febrero, día del natalicio de nuestro patricio Matías Ramón Mella. Y entonces en las escuelas hubo desfile, hubo parada cívica, hubo actos alusivos a Matías Ramón Mella, que aunque se dice mucho de que de esto, que de lo otro, bueno, pero realmente fue un hito que marcó la historia de la República Dominicana esa noche del 27 de febrero, cuando ese hombre apenas 2 días antes, a lo mejor celebró su cumpleaños, y bueno, hoy 2 días después, profesor, el traucazo, la apuesta que dijo, bueno, aquí se armó la cosa ya. Y entonces ya de verdad que eso es importante porque enseñarle a los niños el amor patrio, la identidad dominicana, cómo surgimos como nación, o sea, eso es importante, eso es de verdad nosotros construir los valores de la patria, los valores patrios, y eso es importantísimo que los maestros y las maestras puedan hacer eso. De verdad que felicitar a los centros educativos, porque eso te trabaja incluso la dominicanidad, la identidad, y te trabaja el amor patrio, los valores patrios. Ya estamos entonces en víspera también, 27 de febrero, que mañana también el presidente tiene que hacer su alocución, rendir cuentas a la nación sobre qué ha hecho en este año. Ya cada 27 de febrero rinde cuentas de lo que hace de cada año, de año a año. Sin embargo, ahora supongo que va a hacer un periplo de lo que ha sido su ejecutoria en estos 3 años que le ha tocado gobernar, que ya 3 y pico, profesor, pero que de verdad que va a ser yo supongo que va a ser un discurso largo, de mucho contenido, porque tiene muchas realizaciones, esa es la realidad. Bueno, y ciertamente, mientras usted hablaba de eso, primeramente agradecer a la Policía Nacional del Destacamento número 2 de la SURSA, del Distrito Nacional, a la FUNSA-SURSA, a la Coordinadora de Organizaciones de la SURSA, a la Defensa Civil, que ayer nos dieron apoyo en cuanto a lo que eran los trabajos de la celebración, no solamente del bicentenario de Matías, sino también de la celebración del mes de la patria. Y mencionaba yo con relación a esta parte que entonces recordar aquella parábola de los talentos, en la que a cada uno se le dio una cantidad específica de dinero y después había que ir a presentar cuentas. Entonces el señor presidente mañana va a rendir cuentas y esperamos que, como de costumbre, sea el pueblo dominicano que salga beneficiado y de manera muy particular aquellos niños y niñas que son el futuro de nuestra nación.
y que a lo mejor se le peguen 4 años más al presidente en esta a lo- rendición. A lo mejor le dicen, como en lo poco fuiste justo, en lo mucho te pondré. En lo mucho te puede- Entra al reino del Señor. No, pero- Claro, metafóricamente lo estoy usando. ok. Quería resaltar, Franklin, que el nativismo y criollismo dominicano surge cuando los primeros escritores dominicanos asumen una temática nacional y patriótica. Aquí estamos hablando de Javier Ángulo Guridi, Nicolás Ureña de Mendoza, entre otros. ¿Qué está pasando en República Dominicana ahora mismo? Había que ver esa fiesta de la patria en las escuelas. Yo estaba a 30 metros del río Osama, allá en el túnel. En hoy. el túnel, en la Oye, escuela del túnel. Yo, Allá con mi amiga Katy. con mi amiga Katy. Yo Y realmente, la y sé que en el y la aire también se profesora- dio y la- tremendo. Y la profesora Michelle. Michelle, Katy, esos niñitos pequeños allá en el 1502, allá en el túnel, Capotillo adentro, daba gusto ver ese baile, cómo ellos manifestaban con canciones, cómo se movían, expresando ese grito de libertad, identificándose con la independencia. Y yo dije, bueno, esto parece que tiene una muy buena guía en esos maestros, porque si no hay una temática, diríamos, de dominicanidad como acento propio de los maestros, los niños no podrían mostrar esos reflejos que vi hoy en las escuelas. Entonces estoy muy encantado y estoy viendo que estamos avanzando como nación. Hay un criollismo, hay un patriotismo, hay una dominicanidad que se está manifestando en todas las escuelas. Y esto es positivo, positivo. Bueno, eso de verdad que alegra porque nosotros escuchamos muchos comentarios y decimos, no, es que la identidad, hemos ido perdiendo la identidad y hemos estado copiando de esta nación, de aquella y de la otra. Entonces, eso de verdad que me alegra porque a veces uno ve que los niños te cantan el himno, a veces en una fila o en un acto a la bandera, tú ves niños a veces conversando, hablando, y como no le está prestando como atención al himno, entonces si se está volviendo atrás con eso, si se está viendo que hay niños que sí que respetan Sí. los símbolos símbolos patrios, que le están rindiendo tributo. A la patria, eso es Incluso, importante porque ya se ponen la mano por sí mismos. Es decir, ya no hay que decirle, pónganse las manos que vamos a cantar el himno. Sí. Ya se están parando. Esas son muestras, son competencias de patriotismo. Claro que sí. Sí, así le toca así. Competencia de patriotismo. ¿No estamos en competencia? Usted está ahí declarando una nueva tendencia pedagógica. Debe hablar de los educadores. Claro. Educar desde el patriotismo. Desde el patriotismo. El patriotismo como competencia. Como competencia. Sí, ya sacó eso. Vamos a sentar el asunto de aquí de los educadores. Ah, bueno, muy bien. Entonces, esa parte. Por otro lado, como cada viernes, nosotros queremos hacer, ya nosotros dimos la lista de los libros, profesor, que se leyeron, que nosotros quisiéramos saber que los maestros, que hay muchos que investigan, que nos ya, mire, yo conseguí ahí el libro tal, pues estoy haciendo tal cosa, porque hay muchos libros importantísimos. Por otro lado, nosotros queremos informar y felicitar al director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial por la información que suministra. O sea, primero entregó unos fondos de pensiones, unos fondos para la pensión complementaria a un grupo de maestros, la más grande en la historia, profesor, que ha entregado. Y anunció ahí mismo que en 6 meses volverá a hacer otra entrega, de manera que se van a ir poniendo al día, ya van a empezar con el decreto del 2012, Excelente. 2013, hasta llegar al 2015. De manera que ya esos profesores van a ir recibiendo su salario, su dinero de la pensión complementaria. ¿A qué se refiere eso, profesor? Eso es los profesores que tienen 30 años en servicio, que saben cuando los jubilan, se van con la 12ª parte de los últimos 20 años de su salario. O sea, se le da esa parte. O sea, estamos hablando de un equivalente más o menos a 25 salarios juntos. O sea, pueden hacer algo, profesor. Felices. De que me voy de aquí de la escuela, pero voy a seguir subsistiendo. Ahora voy a poner un negocito. Me voy, que Lu va a trabajar conmigo, a hacer un salón, vamos a montar un salón, una cosa. Bueno, pero Lu no va a trabajar en salón porque ya eso no le gusta, profesor, pero voy, hago... Le gusta ir al salón, no sí, no trabajar en el salón, pero voy y entonces monto un negocito. Y entonces los que tienen 25 años, usted sabe que le toca más o menos el equivalente a 20 salarios y 20 años
el equivalente más o menos a 15. De manera que ese es el dinero que se está avanzando a los profesores y profesoras que son pensionados y jubilados del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA. Entonces va a seguir erogando ese dinero, sin informarle a los profesores y las profesoras que tienen ya, que entregaron su jubilación, sus documentos para la jubilación, que pasen por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, a actualizar su cédula, o sea, que lleven la copia de su cédula nueva o igual la pueden enviar por la página del INAVIMA para que puedan entonces tener sus datos actualizados. Hay un punto más importante que al tomar a Claudio en el término de la competencia, vino a mi mente entonces los registros de grado, profesor. No, eso y el informe de evaluación de los registros de grado que popularmente conocemos como nota o también como informe de progreso de los niños o boletín de nota. Yo quisiera tomarme unos breves segundos para leer desde mi pequeña competencia adquirida en este punto, en la parte de los cursos de verano del recién año comenzado, el año escolar. El punto de la evaluación final reza de la siguiente manera. No, pero eso es pasando ya al otro tema de los registros de grado. Exacto. Sí, eso ahí. vamos a hablar de esa parte, los registros de grado, porque es interesante que podamos compartir eso con nuestros amigos. A profundidad, profesor, porque, bueno, primero yo quiero saludar la posición de la ADP en aquella muy importante reunión en la que como cotejo de una manera firme y decidida se le dijo al Ministerio de Educación que el año que viene de ninguna manera vamos a trabajar. Vamos a recibir, ni vamos a trabajar con esos registros. Con esa estructura. Con esa estructura. Y entiéndase con la estructura que yo le he puesto, que es la Inquisición del maestro dominicano. Pero dígale a la gente lo que es la Inquisición. No, profesor, este es el programa de los educadores. Hablan los educadores. La Inquisición, por lo general. La Inquisición era un tribunal, profesor. Es la media, profesor. Bueno, pero ok, seguimos, profesor. Está profundo. La Inquisición. Eso está profundo. Yo le estoy diciendo. Bueno, vamos a ver, ahorita que vamos a verlo. Sí, vamos a ver. Vamos a verlo ahora, ok. Dice, para valorar el aprendizaje en un área curricular, dice, para los fines de valoración de una área curricular al final del año escolar se considera el último registro del segundo periodo, es decir, el sexto registro, debido a que este representa el estado final de los aprendizajes del estudiante del cierre del año. Eso lo dice el mismo registro. Aparte del registro, está en el formato de evaluación, de capacitación que se impartió en el verano. En el verano, que sí. Dicho sea de paso. De cómo se iban a trabajar los registros, cómo se iban a trabajar las notas. El paralelo de lo que tiene que ver con la ordenanza 196, que antes regía todo el sistema dominicano en cuanto a la educación básica y media, pero siendo que entonces séptimo y octavo siguen rigiéndose por 196 y entonces los grados de sexto hacia abajo tienen una nueva modalidad. Fíjense que la formación dice que se tomará como referente el último periodo de evaluación, el sexto. Sí, correcto. Dicho, y así se enseñó en los cursos de verano, que era el sexto. Pero incluso vamos más lejos ahí en esa parte. Sí. Si hay una en el sexto que no está logrado, oiga bien, sí, y en el proceso de vacaciones, el niño logró en ese sexto, logró esa competencia, logró lo que no había logrado. Logró el dominio de ese conocimiento. Exacto. Puede pasar entonces mayor aún, profesor, al grado siguiente. El niño se puede ir en fue lo que dijeron en la capacitación de verano. Y mayor aún, si el niño regresa a la escuela con una condición que en la última circunstancia se fue reprobado, si al regresar el maestro realizó la evaluación diagnóstica y adquirió los conocimientos, va para el grado siguiente. Ahora, pero yo quiero acotejar en esta parte, porque el informe de rendimiento escolar es un registro de grado individualizado para cada niño. Sí, así para cada niño. Porque entonces en el informe final tendremos nosotros, los educadores y aquellos que están bajo la directriz de nosotros, tener que repetir calificación por calificación desde la número 1 hasta la número 6
volverla a vaciar en ese informe y después que la vacié todo, entonces tiene que detenerse a observar la número 6 para sumar cuáles indicadores tiene para determinar si la tuvo condición competencia. exactamente. Oiga, ¿qué cosa? Oiga bien. O sea, de trabajar el registro y después que trabaja ya el registro con todo eso, entonces pasar al cartón de nota, al registro de nota, porque es otro registro individual de cada niño, porque es un registro, Claudio. Adicional. Oiga, vino incluso hasta en un... Hoy se me quedó, pues yo lo traía, los dos, yo tengo las dos. Entonces, alguien a quien yo estimo mucho me informaba de que en el curso de verano nosotros nos lo enseñaron con una casilla, porque era un ejemplo. No, profesor, no pueden venir con eso. Y cuando vamos ya, estamos llegando al tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial, porque ese es un tema que debemos debatir aquí. Es un tema profundo, pero gracias a Dios que el ministerio dice estar abierto a los cambios que producto de las observaciones de nosotros se pueden hacer todavía. Ese es otro tema, profesor, porque no es verdad que... bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. No se muevan, amigos televidentes, que en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Y en Hablan los Educadores estamos analizando sobre la situación que se da con los registros de grado de los profesores y las profesoras. Ya iniciamos, José Luis le dijo, en esa reunión que se estuvo el jueves 11 de febrero. Se fue muy tácito, muy claro, muy incisivo, muy decisivo, y se le dijo al ministro de Educación y a sus colaboradores, que estamos hablando de que conforman el gabinete del Ministerio de Educación, que la Asociación Dominicana de Profesores no estará aceptando para el próximo año escolar la estructuración de esos registros educativos, y que entonces para eso se formó una comisión que tendrán que mejorar muchas cosas y hacer las observaciones y ver las quejas que tienen los maestros y las maestras. Porque antes de llegar a un registro de eso, profesor, a una escuela, el que los hizo debió haber llenado uno. Y no es que le vamos a pedir que lo llene con 40 o 45 niños en el aula, no. Llene un solo, como tiene la capacidad que tiene 35, que es para 35, llene uno con esos 35 alumnos, incluso hasta bajo aire y esas cosas, y durante todo un año escolar, ese profesor dando su docencia, esas cosas, y partiendo su docencia ahí, bajo aire acondicionado, con 35 alumnos, no con 40 ni 45, porque eso es otra situación que pasó con los registros de grado. Hubo que operarlos. Hubo una metástasis. Hubo que operarlos, sencillamente. Entonces, ¿qué operación? Porque esas hojas, profesor, óigame, qué lío pasó en esas escuelas. Yo voy a traer un registro de mi escuela la semana que viene. ¿Cómo quedaron? Porque entonces no hicieron los dos, no te daban dos registros, un solo. Pero usted tenía que tener 40 en el banco de espera. Yo estoy esperando el otro registro. Así es. Vamos a ver, profesor. Pues bien, yo le decía en cuanto a esa parte, entonces. Por ejemplo, cuando yo me voy al área, a cualquiera de las áreas, pero voy a poner lengua española, yo tengo que repetir. En la primera del área de lengua española, tú te encuentras con 10 hojas, con diferentes competencias, indicadores de logro de la competencia que el maestro tiene que trabajar. Sí. Pero yo me voy a la primera hoja, me encuentro ahí, vamos a ver, con 3 indicadores de logro. Y están los 35 niños. Entonces, este maestro tiene que poner uno por uno esa, después voltear, y otro por otra, y después voltear y volver a la primera, hasta que complete los 35. Por la operación que le hicieron al registro, profesor. Exacto. Sí. Pero entonces, además, yo hacía una acotación en cualquiera de las áreas, pero me voy a quedar en el área de lengua española. En el modelo anterior, a partir del 3er grado, el niño tenía 2 comprensiones, una oral y una escrita, con 8 calificaciones. Sí. 4 correspondientes al área oral y 4 correspondientes al área escrita. Eran 8. Pero eso es de un mes. De un mes, correcto. De un mes. Se sacaba el promedio y ese promedio daba la nota del mes. Del mes, de ese mes, correcto. De la comprensión conjunta oral y escrita. Exacto. De la asignatura de lengua española. Muy bien. Entonces, eso es lo que va al cartón de nota. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que el trabajo regularizado no vaya compendiado o resumido en la calificación por un mes,
sino que ese maestro tiene que poner las 6 calificaciones del año o de ese indicador y luego entonces usar el punto 6, que es el que va a determinar. No, pero es que eso no es tan solo, profesor, porque ahí hay otro problema. Mire, profesor. Tiene que verlo en las dos partes, profesor, porque en las dos partes, o sea, en la comprensión oral y en la comprensión escrita, porque no es tan solo, las 6 tiene que usar en las dos Sí. partes. Oiga, ¿qué trabajo? Cada vuelta. Exactamente, cada vuelta. Entonces llega la hoja de resumen final de lengua española. Sí. Terminó lengua española, que a lo mejor se va a tomar 2 meses, tal vez cuando inicie el año escolar en agosto, septiembre, estaremos entregando el boletín del año. De este No, año. profesor, ¿qué pasa? Pero después tú tienes que pasar matemática y va a pasar lo mismo. Y ciertamente, entonces, tenemos un maestro y ahorita, por si acaso hubo alguna confusión, que ahora fue que entendí por qué los profesores me pidieron que aclararan. Decía Inquisición de una manera metafórica, porque ustedes recordarán que aquel que negaba la fe, o que decía, o que creían que había negado la fe, lo llevaban a un tribunal para darle quilín. Y Para precisamente... juzgarlo, profesor. Quilín. Pobre Juana de Arco. Entonces, algo parecido parece que hemos negado la fe nosotros. Y entonces nos tienen ahí. Y la parte O central sea, como de que esto, hemos sí. negado lo que hacemos, como que hemos No, negado lo que nuestra pasa es esencia. que yo siento que el ministerio no va a reconocer que en la elaboración del boletín de notas se cometió un error. Se cometió un error y quien imprimió ese boletín, en vez de hacerla solo con el indicador C para el resumen, puso los 6 indicadores. Pero ya están hechos los boletines de notas Exactamente. y están distribuidos en el país entero. Vamos ¿Qué a tomar una hacer? llamada del público. Buenas noches. Buenas noches, ¿hablan los educadores? Sí, está Sí. en el aire. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mire, es Hermania Emelina de Asua. Adelante, hermano. Cuando ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? ustedes comenzaron a Sí. hablar, ustedes estaban hablando de los complementarios de los maestros de 30 años. Sí. Así es. Y yo tengo 30 años, soy del decreto 9511 y a mí no me han llamado. Del 2011. Sí, incluso el profesor que estaba ahí ayer dijo que iba a leer el listado. Sí, que iba a leer el listado de maestros que todavía no han ido a retirar su sueldo complementario y yo pensé que lo iban a leer hoy. O sea, No, sí, realmente o el sea, espacio no da para leer Usted ese lo, listado. no, los que faltan, son Ah, 16 los que maestros que faltan, faltan, que ok. se lo mandaron aquí al espacio. Ok. Y lo tenemos, sí. Pero usted quiere que lo lean porque usted está dentro de esas maestras. Sí, claro que sí, incluso me mandaron a pedir la cédula, una copia de la cédula nueva. Sí, correcto. Pues entonces, si usted está dentro de ese listado, debe pasar por el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, a llevar su cédula nueva e ir por allá. Debe visitar. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, ¿Quién nos habla y desde dónde? de Santo Domingo Este. Adelante. Muy buenas noches, mi hijo. ¿Tú crees que el presidente de la República que le hizo ese aumento a los pensionados que ganábamos 5.000 pesos, Hay un abanico cerca de ahí. educación tenga casi 3 años, dándonos una tortura y somos los últimos que cobramos? El presidente Danilo debe hacer algo, porque cobramos y lo que más necesitamos, y los profesores que trabajamos por vocación, por el amor de Dios, no como ahora que se están infiltrando por los chelitos. ya hace referencia, profesor. Usted sabe que a la unificación de los A la salarios, unificación. del pago con Entonces, con la decirle disposición que tenemos una reunión pendiente ahí con el de Hacienda y el Hacienda, Ministerio el para Ministerio. a fin de cerrar eso. unificar eso. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Abraham de Santo Domingo Este. Adelante, Abraham, está en el aire. Sí, es con relación a los problemas, a los errores que se da con el registro de grado de quinto a sexto. Sí. ¿Qué pasa? No solo educación, no solo el ministerio se va a dar cuenta de los errores que he cometido. Por ejemplo, en mi área, yo soy de idioma, cuando yo chequeo los indicadores que tengo y voy a la malla curricular, oye, Ese eso otro es punto que algo se me- terrible. Yo no sé qué es lo que voy a dar, porque primero
lo ponen en español cuando se supone que tienen que ponerme esos indicadores en inglés. Y dentro de todos esos indicadores tengo que trabajar formación humana, tengo que trabajarle un grupo de cosas. Eso es algo terrible. Yo no sé qué voy a hacer. Entonces, lo que debo dar en el primer cuatrimestre, todo eso lo doy. Entonces ahora en el segundo tengo que volver a retomar eso y dárselo para cumplir con lo que ellos están pidiendo o planificar de los indicadores que ellos tienen. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero traer un chin de luz a lo que está diciendo el Quisiera, profesor. como es lengua extranjera, Previo a que Claudio, que es del área de lengua extranjera, sí. traiga un chin de luz. Lo que está diciendo el compañero docente, que agradecemos su llamada, es que el docente se provoca una situación de aprendizaje con los estudiantes. En el centro, sí, Exacto. correcto. Con los estudiantes. Sí, con los Eso trae estudiantes como por H por R, consecuencia profesor. la malla curricular. Sí. Bien. Tiene que porque ir, tiene que ser tiene una que red ir a- conceptual. exactamente, tiene que ir a la y viene malla la curricular. integración de los contenidos. Algo que a lo mejor el profesor no ha vivido y que va a vivir, y que ciertamente eso se va a dar, y que eso tal vez es de lo más pequeño que se pueda No, que va a profesor, ocurrir. lo que pasa es que él sí. dice que no sé, porque él entiende Claro. que va a dar inglés, que No, va a dar no. su idioma. Sí, lo que pasa es que ahora, Su entonces, resulta y acontece que cuando tú construyes una situación de aprendizaje y te va a la malla curricular y haces la red conceptual, te puede aparecer un contenido del segundo cuatrimestre durante el proceso del primer cuatrimestre, que fue lo que pasó con el profesor. Sí, sí. El profesor lo trabajó en el primer cuatrimestre, más o menos la idea que yo capté, Sí, exactamente. pero cuando él volvió y ya llegó al segundo cuatrimestre, tengo un contenido dado. Sí. Entonces, se dan dos cosas en esa situación. Número uno, o el profesor retroalimenta el contenido porque se puede encontrar con un estudiante que se haya quedado en uno de los dos primeros momentos, Sí. o en iniciado o en proceso. Sí, proceso. correcto. Y si todo su grupo lo logró, yo no tengo que volver a repetir eso. No, correcto. No lo tengo que repetir. Entonces, o retroalimento o brinco la tablita porque ya en un primer momento yo lo di. No, yo lo di. Yo no, salió. Logré que los estudiantes lo lograran. Exacto. Esa Pero otra competencia. cosa que se puede dar es que en el proceso, que en los indicadores de logro que están planteados en el registro, en área X cualquiera, no aparezcan competencias que sí estén en el currículum. Y entonces, a veces me he encontrado con maestros que me dicen, ¿y qué hago? Entonces, pero ahí está la libertad, ¿verdad? Tenemos competencias específicas y competencias fundamentales. Así como fundamentales. Así como en ese momento yo agarraba un transversal y lo entraba, que dicho sea de falta, las fundamentales no son más que la nueva cara de la transversal. De los transversales, sí. Y lo entraba. Entonces, yo puedo incorporar ese contenido, aunque no esté especificado. Perfecto. Y lo tengo como una competencia adicional para mis niños. Pero ciertamente lo que el profesor ha planteado, lo están viviendo muchos profesores y profesoras en diferentes vamos a escuchar la conciencia, al experto. Bueno, que es incluso del área de idioma, Sí, y eso es y de importante. formación humana también. También. mire, en lenguas extranjeras, realmente, yo agradezco a María Dominga Comas que crea tanto en los técnicos. Ella va a tener que mandar Del esa cuña 1502. para hacer este Sí, programa. sí, yo creo que sí. Directora distrital, al cual envío mis saludos. Y debemos algunas gráficas de lo que hicimos en esta semana en el Festival de Inglés. Ya para la próxima semana vamos a estar presentando Sí, eso. muy bueno, lo porque felicito. la parte técnica no nos ayuda hoy. Pero sobre el maestro, quisiera primero traer aclaración que la malla curricular no necesariamente tiene que venir en inglés completamente, aunque viene en inglés. Fíjense que en el momento de uno hacer la planificación, quienes supervisan la planificación son los directores, coordinadores pedagógicos directamente. Por eso se hace en un idioma que todo el mundo lo entienda. Algo importante es que trabajamos ahora con situación de aprendizaje, como hizo José Luis, pero también se puede trabajar con proyectos participativos de aula, con proyectos de investigación, ¿verdad? El asunto es que se pueda construir sobre el conocimiento del niño. Yo aconsejo a los oriento y acompaño a los docentes de que se trabaje con lo que sea asequible al niño, con lo que rodea al niño, que se vaya construyendo, ¿verdad? Que se vaya construyendo un conocimiento de palabras que el niño vaya utilizando en su vida, que si el niño quiere ir al baño, se entiende que tiene que pedir permiso en inglés al maestro, porque él necesita ir al baño, si quiere que le pase el borrador o se olvidó el cuaderno. Es decir, si su madre está enferma o no,
que el maestro le pregunte si la mamá está enferma. El niño va a ir poco a poco construyendo, ¿verdad?, ese grupo de palabras que necesita en su vida y a la vez, pues está hablando de lo que le interesa. Es lo que Ausubel dice, que no es un asunto solamente de presentar el material. El material, ¿verdad?, que se presenta debe ser atractivo, debe ser de interés. Para motivador, porque no es un asunto de construir por construir. Es que el niño le interese la forma en que el maestro está presentando el material. Entonces, el maestro no se preocupa mucho con darle mucho inglés a los niños. Que trabaje con cosas sencillas, que el niño las vea. Es decir, el niño ve la pared, el niño ve el parque, el niño va a un recreo, el niño compra una merienda. No la compra la merienda, perdón. Si quiere comprar algo, es decir, es como ir creando el lenguaje propio del niño. Eso es cuando Freire habla de que sea tomado en cuenta su contexto social. Ese contexto, ¿verdad? Eso olvidado, porque a veces pensamos que lo informal no tiene valor. Y yo quiero aclarar este punto antes de pasar al otro. La persona aprende de manera informal, de manera no formal y de manera formal. Es decir, hay 3 formas de aprender. La informalidad es lo más rico, porque uno va al mercado y ahí yo he aprendido palabras que usted ni se imagina. Sí. En el mercado. Ahora, lo no formal, que podemos hablar que son esas instituciones como el Infotep, y esos centros de estudios que formalizan la gente, aunque no han ido a esa educación formal que viene siendo de la universidad como la escuela, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que ese diálogo, esa dialogicidad de la que habla Freire, hay que especificarla bien claro, en ese sentido. Y dejemos que los niños aprendan de su contexto, de su realidad, de cosas sencillas. Y no nos enfoquemos tanto en los libros, porque sabemos que esos libros son mecánicos y a veces están en un demasiado nivel. Para el grado. Y entonces, algo que hay que agregar en ese sentido es que también, en base a lo que está diciendo el profesor Brazovan, es que basado en el grado y en las áreas, porque en media ya hay otras complejidades que deben incorporarse para que se pueda llevar a cabo esta realización de lo que usted está expresando. Pero como estamos hablando con la gente, también estamos compartiendo el tema. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? El profesor Rafael Ogando, en Santo Domingo Este. Adelante, bienvenido, Rafael. Profesor. Está en el aire. Sí. Mire, el día pasado, hace alrededor de una semana y algo, llamé a Inavima y le pregunté que cuándo me pagaría mi sueldo complementario. Y realmente me dijeron que estaban comenzando con el decreto del 2012. Sí. Que no sabían cuándo, yo que soy del decreto del 182-13, no sabían cuándo me pagaría. Y entonces les sorprendo ayer cuando un amigo me dice que van a pagar en 6 meses los decretos del 12, el 13 y el 14. Sí. Y esa novedad, ¿qué pasó ahí? ¿Usted puede explicar eso? Sí. Una decisión que hubo, profesor, de la Asociación Dominicana de Profesores, el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Y que hay informaciones que en un momento determinado, en la línea de mando, la tiene la línea de mando superior y que no la suministra a la línea de mando siguiente porque, como usted bien sabe, hubo un evento público donde se mandó a la prensa. Sí. Y fue el momento propicio para hacer esa pronunciación. Yo entiendo que se guardó la información para hacerla de conocimiento al público en general a través de un medio. Y entonces, claro, con los actores y protagonistas del proceso, que la ADP ha jugado su rol para que eso se lleve a cabo. Y no menos cierto que, de una manera... No ha habido voluntad de parte de las autoridades educativas, eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué mejor escenario que del presidente de la República incluso? Porque fíjense qué es lo que ha sucedido. Y eso hay que aclararlo y decirle. Miren, usted recuerda que la ley 451-8 es la ley que establece, en el 2008, profesor, que establece la pensión complementaria. Esa pensión complementaria se estableció un mecanismo para eso. Primero, que el maestro iba a pagar el 0.5% de eso y el Estado iba a pagar, el empleador iba a pagar el 1.5%. ¿Qué resulta? Que los que se iban en el primer tiempo, en los primeros años, le iban a dar esa pensión, le tocaba su pensión complementaria a los 5 años de haberse ido, porque no estaba creado el fondo del dinero de la pensión complementaria. Había que crearlo y de verdad que un profesor, imagínense que un profesor
que tenía 25 años. ¿Cuántos en el 2008? Y se fue entonces en el 2008 tenía 25 años. Se fue en el 13. Entonces se fue en el 2013. ¿Cuántos años duró cotizando? 3 años. 3 A años. partir de la 5 años. a partir de la Duró promulgación. 5 años cotizando a partir de la promulgación de la ley, profesor. Entonces, esos 5 años le dieron a él para aportar el fondo. No. Le dieron entonces no estaba ahí el fondo. Entonces, al no estar ahí, por eso es el tiempo que se ha ido alargando. Bueno, los profesores que están entrando ahora, cuando ellos se vayan, tan pronto se vayan, ¿qué va a suceder? Hay que darlo inmediatamente. Se los van a entregar inmediatamente porque ya ellos duraron 30 años aportando para ese fondo. Así es. Esa es la gran realidad. Y también siempre hay una pregunta obligada de los profesores y las profesoras. Y si yo me voy, ¿qué me pasa? No me tocó porque me fui pensionado. Bueno, te van a devolver la parte que te corresponde por haberte ido por enfermedad. Por haberte ido por enfermedad, o sea, la parte que tú aportaste. Bien. Eso es lo que le va a tocar. Vamos a nuestra, cuando volvamos, Claudio, porque Sí, vamos a cuando nuestra volvamos. segunda pausa comercial. No se muevan, porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Estamos desarrollando, profesor, el tema del registro de grado en los centros educativos. Y nosotros hemos dicho, mire, el registro es importante porque primero te homologa una situación que se llama los indicadores de aprendizaje, de logro. O sea, los indicadores de aprendizaje. Y el profesor de sexto los tiene completo en todas partes. Entonces, lo que va a hacer el profesor es ver si está en proceso, si está logrado o si está iniciado. Entonces, eso es importante porque tiene esa parte, o sea, te lo homologa con el profesor de Neiva, con el profesor de Imaní, con todo el mundo. Eso es bien, esa parte está bien, profesor de registro. Ahora, lo que no está bien es que se equivocaron. Yo debo decir que fue que se equivocaron y ellos deben admitirlo. Es en el boletín de notas, profesor, que han enviado, en el informe de notas y en esta parte, porque también debieron incluso juntarse con los profesores, con los padres. Para los padres también debió habérsele dicho cómo iba a ser ese boletín de notas. Porque usted se imagina que usted le diga, Margaro, mire la nota de su niño. Y entonces Margaro de repente lo que ve es un grupo de X, de cosas, pero ¿y mi niño? Y usted va a decir, profesor, ¿y cómo va mi niño? ¿Va bien o va mal? Así es. Entonces, es una situación que tiene que ver, que también que hasta la familia puede entender realmente cuál ha sido el proceso. Porque antes, cuando el muchacho tenía 80, 95, 70, 50, 60, el papá, la familia más o menos sabía, no, va mal, va bien, o sea, porque es en base a 100 y tenía más o menos una expresión, una expresión de cómo más o menos iba su niño. Fíjese. Pero ahora hay que entregarle la nota y deben sentarse entonces con cada padre explicarle cómo va su niño, El que enfoque, debe ser el ¿verdad? enfoque, que debe ser Hay entonces que explicar el enfoque, un día, Franklin. que debe ser completo un día con el padre. Sí, hay que explicar. Escuela abierta. porque hay Escuela que abierta, explicar profesor, algo. que debía ser escuela abierta, no, de verdad. Esa escuela abierta. Debía ser escuela abierta con el papá y que pasando uno a uno y le explicando cuáles cosas ha ido logrando su niño con relación a lo que son las competencias. Algo más a resaltar. Yo le decía al principio de esta intervención, en el registro de grado, a partir de la página número 68, explica acerca de la evaluación, de los procesos de evaluación, más en el material que también estudiamos para el verano, le decía yo al principio del programa que la que se iba a valorar para los fines curricular, del área curricular, era la número 6. Muy cierto. Ahora, escuchen el 4.9 del manual, lo que dice. El reporte oficial de las evaluaciones deben hacerse en el registro de grado. ¿Dónde dice que se debe hacer? En ese registro. Registro de grado. El cual cuenta con espacios exclusivos para identificar la trayectoria formativa de cada estudiante. El docente deberá mantener dicha información actualizada. ¿Por qué debe el docente mantenerla actualizada? Es un punto. ¿Por qué se va a proyectar ahí toda la información del estudiante? Por lo siguiente, hay varios periodos de evaluación dividido en 2 meses. Entonces, en cada 2 meses, el registro que cuenta con espacio suficiente, se iba poniendo esa determinada puntuación, las escalas, el indicador en el proceso, en inicio o logrado.
Cuando ya el maestro se fuera al boletín informativo, solamente iba a trabajar desde el registro con el indicador número 6 para determinar el logro del área curricular que se está trabajando. Sí. Entonces, y ahí fue que se cometió el error. Se volvió a repetir todos los procesos evaluativos que tiene el currículo para los cortes por meses, por cada 2 meses, en el boletín informativo. Y quieran o no, es un error que va en decremento del maestro. Ahorita tendremos maestros con accidente laboral, con dedos fracturados de tanto repetir. Sí, Y yo no sé si está en la lista de enfermedades educativas del INAVIMA. Del INAVIMA, o sea, de tanto escribir. Yo debo ponerla. Yo debo decirle, profesor, que ya nosotros hemos visto un profesores con los dedos velados, con uno que tiene, sí, es verdad, artrosis. Me decía, ya yo es artrosis. Que yo estuve en San Gabriel, el profesor me decía, yo tengo artrosis de tanto escribir. Y es cierto. Claudio quería hacer 2 acotaciones importantes, don Claudio. Mire, algo importante, y para todos los docentes del país que están trabajando con los nuevos registros, la parte donde dice necesidades educativas especiales, nosotros responsablemente entendemos que es un error. Es un error porque y algunos docentes están dejando eso vacío entendiendo que es un error y estamos de acuerdo con ellos. La forma correcta de especificar cuál es la situación actual del niño, el término correcto debería de ser necesidades educativas encontradas. Es decir, ¿cuál es la situación de por qué el niño no aprende? Exactamente. Es decir, que el maestro pueda describir. ¿Cuál exactamente? Entonces, esa parte ahí donde dice necesidades educativas especiales, que eso se refiere a la atención a la diversidad, ¿verdad? Hace que algunos maestros dejen ese espacio en blanco y entonces no tengan el deseo de escribir cuáles son los problemas que tiene el niño con los aprendizajes. Para ahí entonces, eso es tan importante, eso ahí, que valiéndonos de esta información, es que al final vamos a poder hacer el registro correctamente de los aprendizajes del niño. Que ese es otro punto muy, pero muy delicado, que yo quisiera que las comunidades de aprendizajes aumentaran. Nosotros en 1502, por cierto, estamos aumentando, ¿verdad? Eso. Pero también en el país completo. En cuanto a cómo el maestro va a describir cómo el niño aprendió. Llámese, óigame bien eso. Desde el marco conceptual, desde el enfoque histórico, cultural, cómo explicar cómo el niño aprendió citando autores, citando estrategias de aprendizaje. Es decir, cómo describir todo eso es un punto que creo que el próximo viernes, porque el tiempo ya se fue aquí, vamos a tener que venir hasta, si es posible, hasta con un pequeño ensayito. Sí, es cierto, con un pequeño ensayo. Sí. Vamos a tener que hacerlo. Vamos a mostrar esa parte, profesor. Porque tampoco la culpa no es de un profesor que haya dejado esa casilla en blanco de necesidad educativa especial. Tiene que también en los cursos de formación de verano debían haberle dicho a los profesores, que es un registro nuevo que está ahí. Ahora hay una situación que a mí me preocupa sobremanera. Atrás está escrito las reflexiones y las recomendaciones de los docentes. Y entonces yo quisiera que de verdad desprendan esas hojas y que lleguen al Ministerio de Educación, pero que haya una comisión que se siente a evaluar eso, para que entonces el próximo año escolar nosotros podamos tener un registro realmente como debe ser. O sea, porque ya está, nos han dicho de verdad que este es un registro de prueba. Ojalá y sea cierto. Entonces, y que puedan aceptar las sugerencias. Ratoncito de laboratorio. Que puedan dar, ratones de laboratorio. No, pero es importante, profesor, porque ¿quiénes son los que trabajan con los registros? Somos nosotros. De manera, amables y amigos televidentes, que el tiempo ha concluido. Ya viene atrás Margaro y su gente, imagínense. No se muevan porque también aquí esto sigue encendido con esos muchachos. De manera que gracias por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Buenas noches. Nos vemos.